Cuando hablamos de nutrición deportiva, a grosso modo un nutricionista va a trabajar en 4 grandes áreas. Primero, buscar alimentar. Segundo, buscar hidratar. Buscar cambios en la composición corporal. Y por otro lado, manejar toda la parte de suplementos. ¿Qué suplementos corresponden y qué suplementos no? Entonces, Burke, que es una nutricionista australiana, que es una de las más renombradas a nivel mundial, ella hace unos años sacó un artículo que le llamaba la atención cómo evolucionó el nutricionista en el fútbol australiano. Que si bien no es un deporte de élite, la liga australiana, pero hizo una comparación entre en 30 años cómo evolucionó la tarea profesional. Y decía que en los 80 había un nutricionista en toda la primera división y como casi 30 años después empezaron a haber 13 nutricionistas en distintos cuadros de fútbol. Y se preguntó, ¿cómo puede ser que en 30 años hay tanta evolución y tanta demanda profesional? ¿Qué fue lo que cambió? En el 80 lo que pasó es que el nutricionista trabajaba como para bajar de peso, es decir, venían deportistas que estaban un poquito más gorditos y se los hacía bajar de peso y se hacía la alimentación previa al partido. Es decir, el almuerzo previo al partido de la tarde se les daba de comer. En el 2008 nota que hay muchos cambios. Primero, sobre todo, más que nada, es la formación de los nutricionistas, que lleva a que se tracen estrategias y planificaciones que sea tanto para antes, durante y después del entrenamiento partido, trazar estrategias para los viajes o para las concentraciones, protocolos de hidratación, test de deshidratación, evaluaciones corporales mediante la sinantropometría, protocolos y políticas de suplementación, talleres de cocina, charlas grupales, asesoramiento individualizado y personalizado. Entonces, lleva a que el nutricionista se haya profesionalizado mucho más. El deporte hoy en día es mucho más físico que hace unos cuantos años atrás. Todas estas variables determinan la necesidad de que haya nutricionistas en los equipos multidisciplinarios y que a su vez intervengan en varias etapas. Entonces, a grosso modo, lo que busca un nutricionista constantemente mediante la alimentación es la recuperación, que es reponer hidratos de carbono, estimular la síntesis de proteínas, reponer líquidos y minerales que se pierden a través de la sudoración y a su vez un detalle no menor es potenciar el sistema inmune. Como bien sabemos todos, el ejercicio físico estresa al cuerpo. Si bien es un estrés deseable, si no se lo cuida adecuadamente y se lo busca recuperar mediante alimentación y descanso, es posible que el jugador recaiga en distintas enfermedades, en distintas lesiones y que eso no permita que el jugador pueda desempeñarse adecuadamente. Entonces, es muy importante, lo que siempre buscamos es cubrir las necesidades nutricionales. Ahora, una de las cosas más complicadas que tenemos es que cada partido no es igual de exigente. Hay algunos partidos que son más intensos y otros menos. Eso lleva a que el desgaste sea mayor o menor, que a veces haya doble o triple competencia dependiendo del país y las ligas, lo que hace que varíe completamente las necesidades energéticas. Por otro lado, las posiciones. Un lateral, un futbolista que juega de volante defensivo, llega a recorrer mucho más kilómetros que, por ejemplo, un arquero o un defensa. Entonces, saber discriminar también entre las distintas posiciones quiénes necesitan más o quiénes necesitan menos. Generalmente, por ejemplo, en el fútbol, los que juegan de lateral o volante defensivo son mucho más magros que, por ejemplo, el arquero. Pero no es cuestión lógica. Ellos capaz que llegan a correr a un nivel muy elite hasta 14 kilómetros por partido y un arquero llega a recorrer 3 kilómetros. Entonces, el costo y las demandas de las propias funciones que ejecutan dentro de la cancha también determinan las necesidades nutricionales. A la prensa lo atacaba y le decía que tenía que bajar de peso, y a por el contrario, le decían que tenía que aumentar de peso. Estos dos jugadores sumamente reconocidos es Salas y Di María. A Salas siempre se lo atacó, no sé si recuerdan, pero una de las cosas que más se le decía es que era un jugador gordo caderón. Y a Di María una de las cosas que se le dijo cuando llegó al Real Madrid es que tenía que aumentar de peso. ¿Sí? Salas y Di María, para que vean, Salas es la línea roja y Di María es la línea naranja y la del medio es la media. Salas tiene un esqueleto muy superior por encima de lo que tiene cualquier futbolista. Es decir, que su esqueleto es mucho más pesado que el futbolista promedio. Por el contrario, Di María tiene un esqueleto muy inferior por debajo de lo que es el futbolista promedio. Ahora, ¿cuál es la ventaja más grande de Di María futbolísticamente hablando? ¿Cuál es una de las virtudes técnicas que tiene? La velocidad. La fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué pasa si a este jugador le hago aumentar de peso?
se lentece. O sea que por lo que pagaron millones de dólares para que este jugador lo dé en la cancha, si lo va a aumentar de masa muscular, pierde la principal virtud. Entonces, la sinantropometría es vital. Salas, haciéndolo bajar de peso, es imposible. La sumatoria de pies en un futbolista promedio anda en 50 milímetros. O sea, Salas estaba dentro de lo esperable y lo que se requiere para un futbolista. Entonces, si no se conoce la composición corporal, a veces trazar recomendaciones o sugerencias, que a veces son un poco más agresivas dependiendo de dónde venga. Primero es una sinantropometría para saber si el futbolista tiene que aumentar o no masa muscular y ver si tiene que bajar o no el tejido adiposo. En el caso de Salas no justificaba un descenso de peso y en el caso de Di María no justifica un aumento de masa muscular. Entonces uno de los lugares donde más se canaliza es la alimentación, porque es la parte donde liberan un poco la tensión psicológica, la parte sociable, la parte más, de alguna manera, menos estresante. Entonces, desde el punto de vista nutricional, lo que hay que buscar es evitar alimentos cargados en fibra para evitar malestar estomacal. Saber que a medida que la convivencia empieza a aumentar en días, las quejas empiezan a acrecentarse, porque es por donde liberan el estrés. Entonces las críticas hacia el plan de alimentación siempre van a estar presentes, y cuanto mayor la convivencia, mayor las críticas. Proporcionar alimentos que de vez en cuando permitan una satisfacción psicológica, que es no menor. De vez en cuando algún alimento no tan saludable, que permita descomprimir la tensión, que permita disfrutar de la alimentación, porque de lo contrario los jugadores ingresan a las habitaciones y juegan a nuestras espaldas. Entonces, saber satisfacer las necesidades psicológicas de los jugadores es tan importante como satisfacer las necesidades nutricionales. Y un detalle no menor, es muy importante acudir a alimentos que sean conocidos. A veces nosotros los nutricionistas nos engatusamos con hacer menús muy exóticos, que para el jugador no es importante. El jugador a veces prefiere más una menor variabilidad de alimentos y más familiar que tanta variabilidad de alimentos desconocidos. Preferible ir a lo seguro y a lo que sabemos que les gusta, que intentar improvisar cosas, sobre todo, por ejemplo, en una pretemporada quizás no sea tan grave, pero quizás en un torneo ir más a lo familiar, a cosas que sabemos que les gusta, que no van a caer mal, para cumplir con los objetivos nutricionales, poder recuperar las energías que se gastan tanto en el entrenamiento como en un partido. Realizar pruebas de deshidratación mediante un refractómetro, se toman mediciones antes y después. Yo lo hice con la selección de hockey, por ejemplo, creo que la puse acá. En la selección de hockey, en febrero competimos el World League, que si llegábamos a la final nos garantizaba la clasificación a los Juegos, a los preolímpicos, que competimos ahora en junio, y si llega a darse un buen resultado se clasifican a los Juegos Olímpicos. Previo al World League, que llegamos a la final, porque los finalistas eran los que clasificaban al preolímpico, jugaron un partido amistoso con Francia. Entonces, lo que realicé fue test de deshidratación, es decir, estimar la densidad urinaria previo y después del partido, y a su vez estimar la cantidad de líquido que perdían durante el partido amistoso con Francia. Y por otro lado, les hice sinantropometrías a todos. Y después mezclé los resultados. Y ya un dato bastante curioso, con una relación bastante moderada, que fue que quienes perdían más líquido por minuto eran quienes eran más magras. Seguramente esto sea porque las que son más magras son las que tienen más recorrido dentro de la cancha. De ahí se explicaría un poco el por qué cuanto menor tejido adiposo, mayor tasa de sudoración. Entonces este es un test bastante interesante que les hice, sumamente valioso, que aparte me permitió poder reportarle a cada jugadora cuánto líquido perdía por partido. Y por otro lado están los suplementos. Uno de los grandes problemas que hay es cuánto es ciencia y cuánto es negocio, cuánto realmente sirve y cuánto realmente no sirve, y va a variar dependiendo de la disciplina deportiva. Están los que aportan nutrientes, que generalmente son comidas en polvo, barritas energéticas o bebidas. Están los que buscan cubrir el déficit nutricional, es decir, aquellos que no se logran alimentar adecuadamente, cómo podemos mejorar el estado nutricional, ya sea mediante vitaminas y minerales. Y las ayudas ergogénicas, que garantizan un efecto mejor o diferente del que aporta el alimento. La ayuda ergogénica es eso, cumple otra función que no es la que cumple el alimento. Generalmente muchas veces están inflados los resultados, hay que ver qué sirve y qué no sirve, conocer el reglamento del deporte, a ver si el doping que se realiza en nuestro deporte no da como doping positivo o sí, y conocer los efectos secundarios.
Por otro lado, la creatina nos permite tolerar adecuadamente las grandes cargas de entrenamiento, soportarlo, está comprobado. La creatina sirve, sí sirve para cuando menores de 18 años no justifica. Los suplementos en menores de 18 años no tiene sentido alguno. Primero hay que esperar que termine el desarrollo biológico de los chicos. Cuando ya son adultos, si es necesario dar un suplemento, bueno, comenzar a evaluar la posibilidad o la necesidad de dar creatina. ¿Cuál es el problema que tiene la creatina o el efecto contraproducente? Es que provoca retención de líquidos. Al provocar retención de líquidos, provoca alteraciones en las zonas, en el área musculotendinosa, lo que hace que sean más susceptibles a esguinces, desgarros, calambres y a su vez un incremento de peso indeseado. Ver en qué jugadores los efectos secundarios son importantes y ver en qué jugadores los efectos secundarios no son importantes. También saber dar pausas. La creatina se tiene que dar periodos de carga y periodos de descanso. Hay jugadores que lo toman los 365 días del año y eso completamente ya inhibe los beneficios que tiene y comienza a ser contraproducente. Es tan importante los periodos de carga como los periodos de descanso. Y por último, una de las cositas que está poniéndose bastante de moda ahora es el jugo de remolacha. Se está empezando a investigar bastante, sobre todo en lo que es para las enfermedades coronarias y también en el deporte. ¿Cuál es la ventaja que tiene el jugo de remolacha? Es que provoca vasodilatación en los vasos sanguíneos, es decir, que se ensanchan y provoca un mayor flujo de sangre, es decir, que a un mismo ejercicio lo podríamos soportar con un menor esfuerzo. Uno de los beneficios que puede llegar a tener, si realmente se termina de comprobar, toda la investigación parece conducir a que tiene muchísimos beneficios el jugo de remolacha, si se terminase de comprobar, para los partidos en la altura. Lo importante es el involucrar a los distintos profesionales de todas las áreas y el trabajo multidisciplinario. La necesidad de que haya un nutricionista guiando los distintos protocolos de alimentación, realizar test, realizar evaluaciones antropométricas para estandarizar y estandarizar a nivel global, pero individualizar los distintos protocolos de alimentación y de hidratación en cada futbolista y en cada atleta de distintas áreas. Muchas gracias.